6 de agosto de 2026, esa ha sido la fecha de inicio de vendimia de este año, un hecho inaudito y que parecía irrepetible. Con un adelanto de más de una semana respecto a 2025 se han empezado a llenar las bodegas riojanas, y es que el cambio climático junto a la introducción de nuevas variedades han generado que algo que parecía imposible se supere campaña tras campaña. La vendimia normalmente empezaba alrededor del Pilar, y yo voy a dar un dato objetivo sin entrar en ningún estudio científico. Mi bodega lleva 18 años, 18 cosechas. De las 18, 16 he empezado la vendimia en septiembre, y tengo que decir que ni mi bisabuelo, ni mi abuelo, ni mi padre jamás habían empezado la vendimia en septiembre. Eso es un dato objetivo de cómo se ha producido ese calentamiento climático. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya lo ven, año tras año nos superamos y lo que parecía imposible se supera. Escuchamos ahora a los meteorólogos para que nos aporten otro punto de vista. Las condiciones climáticas cambian y es complicado prever el futuro o establecer patrones similares. Escuchen. Los modelos climáticos apuntan a lo que ya comentaba antes, a un aumento de los días de calor con temperaturas máximas cada vez más elevadas, temperaturas mínimas también cada vez más elevadas, inviernos meteorológicamente más cortos, más benignos, y veranos cada vez más rigurosos en cuanto a calor. Pero bueno, la ciencia climática da muchas sorpresas y de aquí a X años pues veremos a ver cómo va evolucionando el clima de la región. Bueno, y de lo que hablamos ahora no fue sorpresa, se cumplieron los pronósticos y la tormenta llegó y se hizo notar. En tan solo unos minutos se produjeron grandes acumulaciones de agua y barro en carreteras y calzadas. Problemas también en el alcantarillado y sumideros. El agua entró en locales, en viviendas, en garajes y otros establecimientos, principalmente aquí en Logroño, en la capital. Y les contamos ahora que, de acuerdo a Triodos Bank, casi la mitad de los riojanos se ha visto obligado a reducir su cesta de la compra por la subida de los precios. Entre los productos más afectados por esa subida de precios está el pescado, la carne y alimentos frescos, fundamentales para una dieta balanceada, especialmente para las personas mayores. Sí, hacer una dieta equilibrada, que es lo que nos correspondería a las personas mayores por edad, casi imposible para mucha gente. Pues la gente se va hacia los hidratos de carbono, en fin, cosas que se puedan llenar el estómago y que valgan poco. Sí. Estos que van a ver son algunos de los objetos que la Guardia Civil de La Rioja ha incautado este verano durante las fiestas patronales de los municipios riojanos. Puños americanos, bates de béisbol, navajas, dispositivos que emiten descargas y también artimañas para esconder y traficar con droga, como cajas con imanes que se esconden en los bajos de los coches o refrescos con doble fondo. Hay un objetivo que es garantizar que en esos actos festivos pues no se cometan hechos delictivos y sobre todo una prevención para poder localizarlos antes de que se puedan cometer. Y en deportes les contamos que el Grafo Metal Sporting La Rioja ya cuenta con su primer entrenador en esta pretemporada, y es que Luismi Ascorbe se ha incorporado esta misma semana con el grupo tras pronunciarse campeón del mundo sub-18 con el combinado nacional. Nos avanza en exclusiva para las 7 de La Rioja que después de 8 años no va a continuar como seleccionador. Tenía más problemas con el cole, porque en el colegio en Escolapios pues me he tenido que estar dando de baja durante 8 años que he estado en la selección española, y eso sí que era más difícil porque al final es un perjuicio personal en tema de cotización, no solo de dinero, y eso sí que cuesta más, ¿no? Eso ha hecho que bueno, no pueda continuar con la selección española, que es una pena, pero yo no puedo aguantar pues esa situación, ¿no? que el perjudicado era yo y mi familia en este caso.
Lo contábamos al principio, se cumplen ya 2 semanas del inicio de la vendimia y la campaña tras campaña, el adelanto es mayor. Hablamos de datos objetivos y es que el ciclo del viñedo está experimentando lo que es el cambio climático en su máxima expresión. A día de hoy son 3 las razones por las cuales se producen estos adelantos en la vendimia. Hablamos de la plantación de variedades de ciclo más corto, demanda de vinos con menor graduación alcohólica y la que más peso tiene, el cambio climático. Un aumento de los días de calor con temperaturas máximas cada vez más elevadas, temperaturas mínimas también cada vez más elevadas, inviernos meteorológicamente más cortos, más benignos y veranos cada vez más rigurosos en cuanto a calor. Las evidencias de estos adelantos en campo son numerosas. Ni mi bisabuelo, ni mi abuelo, ni mi padre jamás habían empezado la vendimia en septiembre. Eso es un dato objetivo de cómo se ha producido ese calentamiento climático. De cara al futuro, las vendimias arrancarán en el mes de julio. Para el año 50 se prevé un adelanto de la época de la fecha de vendimia entre 12 y 20 días. Otro ejemplo claro son los viñedos centenarios. Cepas centenarias se están muriendo por estrés hídrico, una combinación de menos lluvia y sobre todo de altas temperaturas, y a la planta no le da tiempo a suministrar agua a esas hojas y mueren. Técnica y científicamente hablando, esto es lo que le sucede a la planta. Cuando la temperatura media supera esos 16 grados, pues se produce un desacoplamiento en la vid entre la maduración glucométrica, que es la maduración alcohólica, y la maduración polifenólica, y eso genera pues unos vinos muy distintos. Generalmente, pues evidentemente se va a adelantar la maduración con un desequilibrio en la planta, ¿no? Por lo tanto, la uva pierde elegancia, pierde aromas, pierde complejidad aromática, etcétera. Vamos hacia unos productos que son mucho más simples. La solución existe, pero ¿es viable para el viticultor? El precio que percibe el viticultor no permite más que cultivar la planta y ya está, pero no permite hacer una mejora, hacer desnietado si es necesario, aclareo de racimos o cualquier técnica para retrasar la maduración de la uva. En la búsqueda de rentabilidad no entran estas técnicas, por lo que el sector tendrá que amoldarse y caminar de la mano del cambio climático. Bueno, pues así están las cosas. Ya saben que Aldea Nueva de Ebro, junto a Alfaro, son las localidades riojanas donde se empieza a vendimiar cada año. Pese a ser las más tempranas, todavía se sorprenden de este adelanto en 2026. Ahora estamos en la vendimia, que se ha adelantado un montón. Esto del cambio climático parece que no, muchísimo. Te cuenta que hemos empezado a vendimiar en Aldea Nueva, siempre somos los primeros, sí. Es donde nace el Rioja, que digo yo, porque donde empezamos a vendimiar, y empezamos la noche del 6. La noche del 6, que es que eso no se había visto nunca. Ya estamos y va bastante ya avanzada. Dura un mes y pico, porque ahí son muchísimas las hectáreas que hay, un montón, es un mundo, ¿no? Es un mundo. Hay tantas variedades, hay tantas formas, pero así se ha adelantado bastante. Cuando yo era joven, se empezaba a vendimiar en octubre. A 1 de octubre. Bueno, pues continuamos con el sector agrícola para recuperar lo que decía ayer el Partido Socialista de la situación que se está atravesando. Denuncian la inestable situación en la que se encuentra la industria agrícola en La Rioja y piden declarar la campaña de este año como excepcional. En primer lugar, hay que declarar ya esta campaña como excepcional. La meteorología y los últimos incendios han rematado un año nefasto. Necesitamos que se flexibilicen de inmediato las exigencias de los ecoregímenes. Y, en segundo lugar, dejen de invitar a los agricultores a endeudarse más con créditos. Lo que hace falta son ayudas directas de liquidez a través de los planes de contingencia. Bueno, pues el Partido Popular ya ha respondido aludiendo a que los socialistas no engañan a nadie e incluso las organizaciones profesionales agrarias alertan del abandono del gobierno de Pedro Sánchez al campo. Las constantes críticas de estas y del sector agrario ponen de manifiesto quién está dando la espalda al medio rural. Han dicho, concluyeron ayer y lo dijeron en una nota de prensa. Escuchamos hoy su versión en primera persona.
tenemos un Partido Socialista de La Rioja que creemos que desvía el foco de atención, que está defendiendo a Sánchez y que está defendiendo a un ministro Planas, un ministro que las propias organizaciones agrarias han destacado su inacción, han destacado que la falta de medidas y sobre todo el abandono al que se están viendo sometidos, porque entendemos que está más preocupado de esa candidatura que tiene a director general de la FAO. Frente a esta situación, lo que tenemos claro es que el Partido Popular de La Rioja va a seguir defendiendo y creyendo de una manera firme y clara al sector primario, porque entendemos que es parte de nuestra tierra, del futuro de la misma y también del desarrollo de nuestros pueblos. De acuerdo a Triodos Bank, casi la mitad de los riojanos han tenido que reducir la cesta de la compra con la subida de precios de los últimos meses. Alimentos como la carne y el pescado se compran cada vez menos y quienes viven de una pensión lo tienen cada vez más difícil. La subida de los precios no ha pasado desapercibida entre los riojanos a la hora de hacer la compra. Pues sobre todo en la alimentación principalmente, sí, a mí que me toca hacer bastante compra para la familia en la alimentación, sí. Sí. El producto fresco en general está mucho más caro y también, bueno, en general todo. Bastante más caro todo, sí. Todo en general, pero hay veces que no puedes comer carne ni pescado, tienes que ir a la oferta y estar muy pendiente porque si no, no te llegan los dineros. Para muchos pensionistas de La Rioja, el dinero que reciben no compensa el precio de los alimentos actualmente. Se nos subió allá por este año, en enero, se nos subió el 2,7%. La inflación en La Rioja en el mes de julio se ha situado en el 3,9%. Es decir, la inflación ha subido 1,2 puntos, o sea, completamente absorbida la subida que nos dieron. El problema es aún mayor cuando el precio impide comprar cosas que son necesarias para nuestra salud. Sí, hacer una dieta equilibrada, que es lo que nos correspondería a las personas mayores por edad, casi imposible para mucha gente. Pues la gente se va hacia los hidratos de carbono, en fin, cosas que se puedan llenar el estómago y que valgan poco. Sí. En invierno las cuentas son más difíciles, con el aumento del consumo de energía. Son amigos o vecinos o demás y tienen cierta amistad, pues conviven 2 o 3 personas para gastar solamente una calefacción. Se turnan cada año. Casi la mitad de los pensionistas en La Rioja cobran menos de un salario mínimo interprofesional, lo que hace que gastos necesarios como alimentación o luz sean cada vez más difíciles de solventar. Y dicen de apretarse el cinturón, pero claro, tanto apretarse el cinturón, pues se van a ahogar. Lo están pasando francamente mal, la mayoría de ellos lo están pasando francamente mal. 20 municipios riojanos por debajo de 20.000 habitantes están de suerte, recibirán ayudas para mejorar sus sistemas de abastecimiento. Hablamos de un montante total que supera los 700.000 euros. Algunos de los problemas más frecuentes son la baja calidad o escasez de agua, las dificultades para las captaciones, redes y depósitos o la eficiencia de los sistemas de abastecimiento para garantizar un suministro de calidad. Los más beneficiados serán Grábalos, Villaverde de Rioja, Bobadilla, que recibirán ese máximo de 50.000 euros. El presidente del Gobierno de La Rioja junto con la delegada del Gobierno han visitado hoy el monasterio de Cañas tras las recientes actuaciones para mejorar su conservación y experiencia para los turistas que se han centrado en las obras de iluminación de los espacios expositivos y en la restauración del presbiterio. La mejora de la iluminación de los espacios expositivos de este monasterio ha estado financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation por un importe de casi 140.000 euros. La restauración del presbiterio de la iglesia gótica de esta abadía, finalizada en 2025, supuso una inversión de más de 300.000 euros. Labores de sellado, correcto de todas esas iluminaciones, de todas esas luminarias de alabastro. Se ha llevado a cabo toda una labor
también en la zona del presbiterio de revocado, de temas estructurales. También se han hecho intervenciones sobre los sillares, la sillería tan característica que da la estructura y la fábrica de este monasterio, y también sobre esos sillares algunos se han reemplazado. Y finalmente se ha intervenido también en otros elementos que tienen que ver con la iluminación de ese retablo renacentista, ¿no? Los fondos europeos a la mejora de la iluminación de la zona expositiva de este monasterio. Bueno, en este caso es eso, son casi 140.000 euros. La obra de la intersección de Vara de Rey con Pérez Galdós ha sido adjudicada a la empresa Antisobra Civil por 1 millón de euros y con un plazo de ejecución de 6 meses. Así se ha acordado en la Junta de Gobierno local de Logroño esta misma mañana. El equipo de gobierno afirma que no solo es una rotonda, sino que va a suponer una reforma integral de este entorno, renovando las redes de abastecimiento y saneamiento, sustituyendo además el alumbrado o mejorando la accesibilidad. Además aseguran que este proyecto ha estado consensuado con vecinos, comerciantes y hosteleros de la zona. Cualquier persona que entraba en Vara de Rey hacia Logroño y quería o quiere acceder a Pérez Galdós, a calle Somosierra, a calle Santa Isabel, a Duques de Nájera, para girar a la izquierda tiene que bajar hasta la glorieta Gran Vía, una glorieta que está actualmente en muchos casos pues saturada de tráfico. Por lo tanto, esto va a descargar y va a facilitar estos tránsitos a través de esta nueva glorieta donde repartiremos. Y recordar que esto también bajará en torno a un 30% los tránsitos, por ejemplo, cerca del Colegio de Agustina. Bueno, pues vamos con más asuntos. La Guardia Civil de La Rioja está desplegando un dispositivo especial de control de armas blancas y drogas durante las fiestas patronales de los municipios riojanos. El objetivo es la prevención de los delitos antes de que se cometan. Todos estos objetos ha incautado la Guardia Civil este verano. Se han incautado armas blancas, principalmente son navajas, un hacha. Luego tenemos también rompecabezas o bates de béisbol y luego también ese dispositivo electrónico que es paralizante. El ciudadano pues cada día se especializa más, ¿no? Sobre todo el que trafica con sustancias estupefacientes. Entonces lo que se han encontrado son dispositivos con imanes pegados en bajos de vehículos o latas de diferentes bebidas refrescantes que en el interior llevan sustancias estupefacientes, como puede ser cocaína, heroína, hachís, marihuana. Estas incautaciones forman parte de un dispositivo especial para las fiestas patronales de los municipios riojanos. Hay un objetivo que es garantizar que en esos actos festivos pues no se cometan hechos delictivos y sobre todo una prevención para poder digamos, localizarlos antes de que se puedan cometer. Se están haciendo controles de alcohol y drogas, por ejemplo, a las 24 horas del día por el sector de tráfico y luego ya en lo que son recintos feriales y zonas festivas y zonas de ocio, lo que son unidades de seguridad ciudadana y USECI, las que intensifican estas actuaciones en busca de armas prohibidas, que es lo que más nos preocupa, y sobre todo que no se porten sustancias estupefacientes o se trafiquen con ellas. La Guardia Civil también ha detenido a 3 personas sospechosas de tráfico de drogas. En 2 operativos se incautaron más de 1.200 dosis de cocaína y 100 gramos de hachís valoradas en cerca de 30.000 euros. Los 3 detenidos residentes en Calahorra tenían ya un historial delictivo y ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. Los operativos ocurrieron en medio de los controles que se están haciendo en la zona por la época estival. Es época de fiestas patronales y no todos son controles y noticias que no nos gustaría contar. Es tiempo de divertirse, de pasarlo bien y sobre todo de estar en la calle. Muy pronto ya, este mismo domingo, arrancan las fiestas de San Bartolomé en Aldea Nueva de Ebro. Este mismo domingo, pistoletazo de salida a una semana de disfrute. Escuchamos a su alcalde Ángel, que nos cuenta que es imprescindible en estos días. Es sencilla a la vez compleja de hacerla, ¿no? Pero es 3 cosas importantes, ¿no? Primero la música, porque no hay fiestas que no tengan música, si no necesitas es lo más importante, si no hay música no hay fiestas. Después tenemos las degustaciones, las comidas y las fiestas taurinas. El año pasado, buenísimo, sobre todo porque lo principal para unas fiestas, aunque no se crean entonces, es la calor. Siempre se ha dicho que para fiestas, calor y moscas. Es decir, que por la noche haga calor para que la gente salga. Si no, pues las terrazas se quedan vacías,
el año pasado estaba todo lleno. Y lo importante, el 90% del triunfo de unas fiestas es el tiempo. Luego preparas un poco todo y ayuda a que la gente pues, se anima más, participa más, está más contenta, bebemos más, consumimos más vino blanco, más rosado, de todo. Hay que consumir vinos. Bueno, pues todo esto a partir de este domingo, y el próximo 30 de agosto Clavijo celebrará la primera edición del Menudo Mercado, un espacio pensado para la compra directamente a productores y artesanos. La iniciativa fue impulsada en conjunto con el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Clavijo, a través de la convocatoria de ayudas para impulsar actividades de promoción agroalimentaria. Los asistentes podrán disfrutar de shows de cocina, catas y actividades para toda la familia. Esta feria se va a enmarcar en ese marco incomparable que es el castillo, en la plaza del pueblo y también en los aledaños del castillo de Clavijo, y va a tener lugar el día 30, domingo, a partir de las 10 de la mañana, con una propuesta que apuesta por los pequeños productores. Hablamos de un pueblo pequeño, con pequeños productores y pequeños agricultores, que son los que al final mueven el territorio, ¿no? Mueven pueblos como los nuestros, pueblos como Clavijo. Y arranca el Ezcaray Fest 2026, un fin de semana en el que no cabe ni un alfiler en esta localidad riojana. Un fin de semana plagado de disfrute y de música para todos los gustos. Desde hoy y hasta el domingo pasarán por sus escenarios grupos como Niña Polaca, Carlos Ares, Nil Moliner, Pignois o Mafalda Cardenal. Destacar que el sábado con Neverland y el domingo con Modelo, los asistentes podrán disfrutar del vermú Gómez Cuadrado totalmente gratuito. Thank you for being the first one out, for courageously stepping into unknown territory. You dared believe that electric cars would one day be what we simply call cars. We made this one for you. Bueno, pues vamos ya con los deportes. El Grafo Metal Sporting La Rioja ya cuenta con su primer entrenador en esta pretemporada. Es Luismi Ascorbe, se ha incorporado esta misma semana con el grupo tras proclamarse campeón del mundo sub-18 con el combinado nacional. De este Mundial Sub-18 trae consigo mucho trabajo de varios años atrás. Con Luismi Ascorbe a la cabeza, esta selección ha pasado de estar en segunda categoría a competir contra las mejores. Conseguimos el dar esa sorpresa, ¿no? ¿Qué pasa? Que el año pasado en el europeo, con esta nueva generación, ya conseguimos meternos en esos cuartos de final. Al final no conseguimos medalla, quedamos cuartas, que es la verdad que es también un trabajo muy bueno y es un éxito. Esas sensaciones europeas se han trasladado al Mundial y todos los combinados tenían a España en la retina. Es como ese equipo que no se podían relajar porque éramos capaces de dar la sorpresa, y así ha sido. Después de una semana de descanso, el míster riojano ya se ha puesto manos a la obra y se ha encontrado un equipo muy preparado gracias a su cuerpo técnico. Iker, que se encarga de la portería, Dani, que aparte de estar con los equipos de abajo, los filiales, lleva el tema de técnico-táctica individual, Fran la defensa y yo el ataque, ¿no? Y al final el trabajo coordinado de todos los técnicos creo que se ha visto reflejado en el resultado del año pasado. La plantilla la componen 2 jugadoras menos que la pasada temporada, pero los fichajes la suplen y otorgan un salto de calidad. Ahora lo que nos toca es coordinar bien todas las piezas y, como te he dicho, las he visto muy bien, muy integradas, el vestuario es muy buen vestuario, que es lo que siempre pretendemos, que es lo que hace que también el equipo rinda más, ¿no? Los objetivos son ambiciosos y pasan como mínimo por igualar lo ya conseguido. Pues ojalá tengamos la oportunidad de poder clasificarnos a esa fase final de la Copa de la Reina, incluso si llegara el caso, pues buscar unos objetivos mayores. Bien es cierto que hay que tener en cuenta las novedades de la Liga 26-27. Ha desaparecido el playdown, con lo cual hay que evitar esos 2 puestos de descenso directo y estar lo máximo posible, lo más cerca posible de los puestos que dan el playoff, que este año son los 4 primeros, ¿no? Luismi Ascorbe ya dirige a un Grafo Metal Sporting La Rioja que continúa dando pasos en su historia, sobre la cual quieren escribir un nuevo capítulo.
Ya hemos conocido que Luismi Ascorbe no va a continuar como seleccionador nacional, pero ahora toca conocer los motivos que les adelantamos no son agradables para ninguna de las partes. Tenía más problemas con el cole, porque en el colegio en Escolapios pues me he tenido que estar dando de baja durante 8 años que he estado en la selección española, y eso sí que era más difícil porque al final es un perjuicio personal en tema de cotización, no solo de dinero, y eso sí que cuesta más, ¿no? Siempre desde el cole han tenido esa predisposición, pero bueno, a nivel no sé si es reglamentario, de leyes, ni comunidad autónoma, ni consejería, ni nadie me ha puesto las cosas fáciles en ese sentido, ¿no? O no han podido o no se han movido mucho, porque la verdad que soy solo una persona, pues bueno, siempre había buenas palabras, pero al final el perjudicado era yo. Eso ha hecho que bueno, no pueda continuar con la selección española, que es una pena, pero yo no puedo aguantar pues esa situación, ¿no? que el perjudicado era yo y mi familia en este caso. Y nos pasamos ahora a fútbol, concretamente femenino, porque la Liga F-Moeve ya cuenta con televisión para retransmitir los partidos. Serán 7 los millones de euros que se pedían por los derechos y fue DAZN la plataforma que se lanzó a la piscina. Tiempo después meditaron la decisión y no veían rentabilidad en este proyecto. Tras la considerable bajada de la inversión, serán al final estos últimos, junto a Radio Televisión Española, Radio Cataluña y TV3, los que estén al frente. En esta competición milita nuestro Logroño United y así nos cuenta su director deportivo, Marcelo Raya, qué supone para ellas y para la competición que se haya solventado esta situación. Nosotros teníamos cierta tranquilidad de que esto en algún punto se iba a solucionar, pero bueno, el fútbol femenino ha venido para quedarse y va a seguir creciendo. La visibilidad es un paso o tiene un rol fundamental en la promoción del deporte y en este caso la promoción del fútbol femenino. Creo que España tiene que aprovechar eso. Creo que la Liga F está, a mi criterio, en la segunda liga del mundo y si no es la tercera, entonces creo que eso hay que aprovecharlo, que hay que fomentarlo, que hay que seguir trabajando para que el talento, en vez de que se vaya, se quede y también potencie en ese sentido la liga. Y en clave Unión Deportiva Logroñés, Juanán Pérez, su director deportivo, continúa trazando todas las líneas posibles en estos últimos 10 días de mercado y espera poder cerrar alguna llegada más que refuerce al equipo y encaje en las piezas que el entrenador le pide. Una de las posiciones que quiere abordar de aquí al próximo 31 de agosto es la de los extremos. No te puedo decir 1 o 2, según. Lo que quiero es que el equipo quede lo máximamente que quede equilibrado. Sobre todo creo que la competencia es primordial para crecer entre ellos y es lo que quiero hacer. David, como has dicho tú, se puede desenvolver en varias posiciones, pero si tenemos opción y quiero intentar reforzar esa posición para equilibrar todavía más el equipo, aunque tenemos jugadores versátiles, como te ha dicho Ibai, que se pueden desenvolver en varias posiciones, pero creo que si ahí tenemos opción, sí quiero. Lo que pasa que bueno, que también buscamos el jugador que le venga bien a Unai, que sea determinante y hay que mirar a ver. Y la cantera también está siendo tema que está en boca de todos en esta pretemporada y dos nombres destacan por encima del resto. Latif Isman y Eder Larrea tienen ficha del filial, pero llevan en dinámica del primer equipo desde la pasada temporada. Por el momento todo continúa igual y esto es lo que dice Juanán Pérez sobre ellos, que ya les adelantamos, está muy contento. Ellos pertenecen al filial, están en dinámica del primer equipo y van a tener las posibilidades ilimitadas. Yo creo que la barrera se la van a poner ellos. El míster no tiene problema en, ya lo sabéis, que sea joven, que sea del filial, entonces yo creo que la barrera la tienen ellos, igual que cualquier juvenil de los que ha subido. Una cosa es eso y otra cosa es que al final tú tienes que tener posiciones cubiertas y que luego hay un chaval de la cantera que tira para adelante. Bienvenido sea. Thank you for being the first one out.
for courageously stepping into unknown territory. You dared believe that electric cars would one day be what we simply call cars. We made this one for you. Vamos ya con la información del tiempo. En Caja Rural de Navarra estamos en nuestro mejor momento. Nuestra historia no sería posible sin nuestros clientes. Personas que confían en nosotros para acompañarles en su día a día. Caja Rural de Navarra. Nuestro momento y también el tuyo. Continúan las tormentas de cara al fin de semana, pero con alguna que otra subida de temperaturas. Se mantendrán frescas para la época del año, pero regresamos a los 30 grados mañana en La Rioja Baja y también en Haro. Las mínimas, eso sí, van a continuar en descenso y oscilarán entre los 10 grados de Torrecilla en Cameros y los 16 de Alfaro. De cara al domingo, subida ahora sí, más marcada, de esos termómetros con parámetros máximos superiores a 30 grados en toda la comunidad. En Caja Rural de Navarra estamos en nuestro mejor momento. Nuestra historia no sería posible sin nuestros clientes. Personas que confían en nosotros para acompañarles en su día a día. Caja Rural de Navarra. Nuestro momento y también el tuyo. Poca tregua nos va a dar el calor. Tiempo ahora para despedirnos y lo vamos a hacer con estas imágenes de la tormenta que caía ayer por la tarde-noche en nuestra comunidad. Vean esta imagen de cómo se forma ese mix perfecto que desconvocó en esa tromba de agua en apenas unos minutos. Es todo. Adiós.